Buenos días, vamos a seguir con el capítulo 7. El capítulo tiene que ver con transformación de esfuerzos y deformaciones, solo que aquí lo vamos a enfocar a lo que son esfuerzos. Vamos a seguir con la parte del ejercicio con el que quedamos la vez pasada. Igual aquí les voy a pedir la colaboración de ustedes. Entonces vamos a arrancar a partir de esta diapositiva. Esto es lo que ustedes van a recibir, o eso es lo que van a tener ustedes como... no me está escribiendo la tablet. Vamos a ver qué pasó. Ahora sí. Aquí, ok. Esto es lo que ustedes van a tener como un estado de esfuerzo plano. O sea, un dibujito con un cuadrito, ¿verdad? Y unas flechas. Este cuadrito con este montón de flechas para todo lado representan un estado de esfuerzo plano ya conocido, o sea, donde ya, digamos, nosotros tenemos una estructura o tenemos un elemento con fuerzas, momentos, se calculan todos los esfuerzos y se llega a esto. ¿Ok? Esto es, digamos, como el resumen que tenemos de un elemento de máquina o un elemento de una estructura o parte de una estructura, ¿verdad? Y ya conocemos los esfuerzos que tenemos ahí. Hay que saber interpretar todos estos valores, ¿verdad? ¿Qué representa? Entonces vamos por partes. Bueno, aquí tenemos unos ejes, tenemos el eje X y Y, ¿verdad? Entonces, vean esta flechita que va a lo largo del eje X. Esta flecha que va a lo largo del eje X representa el esfuerzo axial en X. Y esta otra flechita que va a lo largo del eje Y representa el esfuerzo axial a lo largo del eje Y. Es muy importante los signos. Tenemos que establecer muy bien los signos. Entonces, el esfuerzo en X apunta hacia la derecha. Va positivo. Entonces tenemos 100 megapascales, es un esfuerzo axial positivo. Tenemos el de 60. Este 60 va para arriba. ¿Ok? Entonces decimos que es un esfuerzo axial en Y positivo. Y estas otras dos flechitas, voy a ponerlas en azul. Estas dos flechitas en conjunto, las dos al mismo tiempo, representan el esfuerzo cortante. Ok, entonces siempre trabajan en pares. El esfuerzo cortante trabaja en pares. Entonces, estas dos flechitas representan el esfuerzo cortante, ¿verdad? Y nos dice que es de 48 megapascales. El asunto aquí es determinar el signo. ¿Ok? Es importante el signo. Bueno, es importante para poder determinar los ejes principales, ¿verdad? Las magnitudes no nos va a afectar mucho, pero sí nos afecta el ángulo principal y, bueno, el ángulo principal y los ejes principales, ¿verdad? Entonces, vea lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la flecha. Son dos flechas, son un montón de flechas, ¿verdad? Pero vamos a coger la flecha que es perpendicular al eje X. Ok, esta flecha que es perpendicular al eje X es la que vamos a tomar de referencia. Y vamos a ver cuál sería el efecto de rotación que produce esta flecha que es perpendicular al eje X, ¿verdad? ¿Qué efecto de rotación va a tener sobre, digamos, este cuadrito? ¿Ok? Entonces, ¿cómo haría girar esta flecha, este cuadrito, con respecto al centro? ¿Cómo giraría este cuadrito si yo veo esta flecha? Hacia la izquierda. Ok, Sentido giraría horario. sentido horario, exactamente así, giraría en sentido horario.
Entonces, cuando la Entonces es ruta, negativa. perdón, Es negativa. sí, correcto. Ajá, El entonces punto es esta, negativo. ajá, esta es la, ¿cómo podríamos llamar esto? La de la cuestión de los signos. Ok, cuando gira, cuando el cuadrito gira a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el esfuerzo cortante es negativo. ¿Ok? Si esta flechita que es perpendicular al eje X hace que el cuadrito gire contrario a las manecillas del reloj, entonces decimos que el esfuerzo cortante es positivo. Ok, ¿cómo podemos llamar nosotros? Esta cuestión de signos, esta convención de signos, la vamos a sacar, ¿verdad? Como les digo, con respecto a la flechita que es perpendicular al eje X. Entonces, si el cuadrito gira por efecto de esta flecha a favor de las manecillas del reloj, ponemos negativo. Si gira contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Ponemos el esfuerzo cortante positivo. Ok, eso es fundamental, ¿verdad? Primordial. Ok, entonces vamos a ver. Para el estado de esfuerzo plano, determine el plano principal de esfuerzo. Cuando hablamos del plano principal de esfuerzo, lo que vamos a encontrar son los esfuerzos principales, ¿verdad? El ángulo. Los esfuerzos principales, o sea, vamos a determinar el esfuerzo A, el esfuerzo B. Y los esfuerzos cuando el elemento se rota 30 grados contra el reloj. ¿Ok? Contra el reloj. O sea, vamos a ver, pongámoslo por acá. Azul. Eh, Aquí tengo el eje X, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Un eje X' y un eje Y', ¿verdad? Que ha girado, ¿cuánto dice? 30 grados contra el reloj. Entonces ha girado así, con respecto al horizontal, ha girado 30 grados. Entonces vamos a encontrar los esfuerzos relativos a los ejes X' y Y'. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero es identificar los esfuerzos a partir del esfuerzo plano. Entonces vamos a decir, ¿cuánto vale el esfuerzo en X? ¿Cuánto vale el esfuerzo en Y? ¿Y cuánto vale el esfuerzo cortante? Entonces, el esfuerzo en X es positivo, entonces decimos que son 100 megapascales. El esfuerzo Y es de 60. Y el esfuerzo cortante, ¿verdad? Es de menos 100. Ok, todo vamos a trabajarlo Profe, así. una pregunta, ¿no es menos 48 megapascales el esfuerzo Menos cortante? 48. Ah, perdón, sí, menos 48. Perdón. Gracias, gracias. Menos 48. Ok, muy bien. Ok, a partir de aquí, nosotros vamos a calcular la coordenada X. La coordenada X es el esfuerzo en X, coma, menos el esfuerzo cortante. Ok, entonces aquí vamos a tomar los valores tal y como están. 60, coma. Bueno, aquí es de fórmula, entonces menos, menos. Sí, profe, pero una cosita, el esfuerzo en X es el de 100, el de Y es el de 60. Ujú, ok. Y el esfuerzo cortante, menos, menos, 48. 48. Bueno, ok. Esto estaba bien, ¿verdad? Sí, el esfuerzo en X era negativo, sí. Bueno, a mí siempre se me enreda este signo. Ahorita lo revisamos. Bueno, y el esfuerzo Y es el esfuerzo Y, coma, el esfuerzo cortante. Ok, entonces aquí vamos a ver, aquí tenemos el esfuerzo en Y, entonces sí es 60 aquí, y menos 48.
Ok. Estos dos puntos, X y Y, son las coordenadas que vamos a representar. Bueno, aquí tenemos que dibujar después. Vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Digamos que esos son 20. No, digamos que son, bueno, es que el circulillo va a ser así. 20, 40, 60, no, muy grande. 25, 50, 70, así, hagámoslo así. 25, 50, 75, 100. Ok. Bueno, ustedes establecen la escala, ¿verdad? Obviamente yo lo estoy haciendo a mano, no me va a quedar como muy exacto, ¿verdad? Pero ustedes lo hacen a escala, ojalá medido, ¿verdad? Con una reglita miden, ¿verdad? Y establecen ustedes una escala. Ok, entonces primer coordenada es 148. Entonces, por acá, si esto es 50, entonces un poquito abajo. Ok, entonces aquí tenemos el punto X. El otro sería 60. 75 por aquí, tal vez. 48. Ok, por aquí. Ok, entonces ya tenemos estos dos puntos. Vamos a unir esos dos puntos. El eje, bueno, el punto X con el punto Y. Ok, unimos por ahí. En una línea recta. Bueno, digamos que por aquí me da el centro. Ok, muy bien. Esto también lo podemos trabajar un poquito. Lo podemos trabajar un poquito. Esta es la forma gráfica, pero podemos trabajar también numéricamente. Calculamos el esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio es igual el esfuerzo en X más el esfuerzo Y dividido entre 2. Entonces el esfuerzo promedio sería 100 más 60 entre 2. Hay algo raro, no me está dando. 80, ¿verdad? Daría esto. Sí. ¿Verdad? Bueno, gráficamente ando bien perdido. Gráficamente ando bien perdido. 160 entre 2, 80. Sí, pero gráficamente ando bien perdido. Pasó por 25. Yo sé Profe, que, es que puso el esfuerzo en Y negativo y era es todo el círculo del lado derecho de la gráfica, ¿no? ok, vamos a ver. Sí, es Esta, cierto, tiene razón el compañero. a ver, ¿cómo es? A ver, otra vez. En Y, el punto Y, Ajá. dice que es 60, menos 48. Usted puso menos 60, menos 48 en el gráfico. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Entonces borremos esto. Entonces. Ok, entonces vamos de nuevo. Entonces sería 60 en Y es para acá abajo, entonces, más bien, ¿verdad? No, no, profe, 60 en X es. 60 en X. El Aquí son. 60 es positivo, el que es negativo es el menos 48. Es, digamos, la Ah, sí, coordenada. sí, sí, perdón. Sí, sí, por aquí es más bien. Es por aquí sería. O por aquí. Sí, Ajá, sí. ok, por ahí.
y bajo, entonces, más bien. Por aquí sería, entonces. Y aquí sería Y. Sí, ahí sí. A ver, aquí sí, entonces sí, sí, por ahí sí, sí estaba. Yo no sé qué me pasa, es que hoy es lunes, hoy yo no sé qué me pasa. Ok, entonces son estos dos, una línea recta. Ok. Bueno, ve, todavía esta está más aceptable, ve, este está más aceptable. Ok, entonces ve, gráficamente me pasa por 75, pero obviamente pues aquí hay mucho error gráfico, ¿verdad? Pero se parece mucho, ¿verdad? A los 80 que tengo. Muy bien, entonces, pero eso lo podemos arreglar ahorita. Ok, muy bien, entonces, este podemos borrarlo. Ujú, y ponemos aquí, ¿verdad? Entonces, el centro sí es 80. Ok, bueno, entonces ahora sí, cogemos el compás, ¿verdad? Y hacemos un circulito por ahí, más o menos bonito. Bueno, dije que más o menos bonito. Ok, vamos a ver así. Sí, sale así, más o menos. ¿No? Sí, sí. Bueno, más o menos. Ponemos algunas cosillas por ahí, a ver cómo nos va. Bueno, ahora sí, está mucho mejor. Ok, y este sería el celeste que viene por acá. Ok, entonces ahí tenemos el círculo de Moore, ¿verdad? Entonces aquí podemos medir, por aquí mediríamos el punto A, ¿verdad? Y por aquí mediríamos el punto B. Bueno, ya esta C no, ¿verdad? Ya esta C no. Entonces aquí sería, digamos, como el punto B. Y aquí sí tenemos C. Muy bien, entonces ve, más o menos, claro, el dibujo no está muy bonito que digamos, ¿verdad? Obvio, pero más o menos aquí podría dar 100 y algo, ¿verdad? 120, 130, y por aquí podría andar por, no sé, 25, 30 por ahí, ¿verdad? Gráficamente. Pero lo podemos ir trabajando también analíticamente. Entonces, recuerden que tenemos el esfuerzo máximo es igual al promedio más R. Ok. Ah, no hemos calculado R. Calculemos R. R es igual a la raíz, esfuerzo X menos esfuerzo Y. Ve, aquí en esta parte sí es importante el signo, ¿verdad? El signo de los esfuerzos. Porque en esta parte, ¿verdad? Me van a sumar o me van a restar. Ok, muy bien. ¿Esto cuánto nos daría? A ver, sería, 62.48. Ah, no. No, no, ya, ese no es. bueno, pongámoslo aquí, sería 100 menos 60 entre 2. Esto va al cuadrado más 48 al cuadrado. Ok, le sacamos la raíz. ¿Cuánto nos da R? 52. Así, cerrados. Sí. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, ¿el promedio cuánto era? 80 más 52. Y el mínimo, el esfuerzo promedio, menos R, sería 80 menos 52. Ok, ¿cuánto nos da el de arriba? 132. 132. Y el de abajo, 28. 28. Sí. Ok. Bueno, vean que gráficamente, pues, no andaba, bueno, ya que haciendo la corrección, entonces está, digamos, como razonable. Entonces, vea la validez de hacerlo gráficamente, ¿verdad?
o de hacerlo analíticamente. En esta parte, pues obvio es más fácil hacerlo analíticamente, ¿verdad? Ok, ahora viene el ángulo. La tangente de 2 esta fórmula sí yo no me acuerdo. Si la tienen a mano ustedes ahí. A ver el libro. Capítulo 7, ¿verdad? ¿Qué pasa este mouse que está pegado? Capítulo 7. Vamos a ver. Círculo. ¿Dónde está? A ver. Profe, la página 424. Ok. Vamos a ver, yo tengo esto. Vamos a ver, dice que tangente de cita principal, bueno, cita principal, dice que es igual a 2 veces el esfuerzo cortante entre el esfuerzo X menos el esfuerzo Y. Ok, sí es la misma, sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a sustituir 2 veces por, aquí para el ángulo, como les decía, el signo es importante. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo cortante? Menos 48 entre 100 menos 60. Ok, ¿cuánto nos daría esto? Eso sería 96, ¿verdad? 96 entre 40. Bueno, saquemos de una vez 2 veces el ángulo principal. Le sacamos la tangente inversa de lo que nos dé. Y me dio menos 67 grados, como Menos, 38. menos 67,38. Sí. Ajá. Ajá, perfecto. Muy bien. Y entonces el ángulo, bueno, pongámoslo aquí, ya no me... Entonces el ángulo principal dividido entre 2. 33,7. Ok, entonces este es el ángulo principal. Esto me da el plano principal de esfuerzo. Ok. Entonces, ¿qué dice que está a menos 37? ¿Qué es que sea menos 37? Entonces, vean ustedes. ¿Cómo tengo que rotar? Aquí la idea es la dirección. ¿Cómo tengo que rotar el punto X? Entonces, como referencia, tomen el punto X, ¿verdad? ¿Y cómo tendrían que hacerlo ustedes para posicionarlo sobre la horizontal? Entonces, vean que ustedes tendrían que rotarlo hacia abajo. Entonces, el ángulo principal vendría así. 37, ¿verdad? Entonces, sería aquí. 33. Ok, ¿verdad? Ese sería el ángulo, bueno, más bien así. Bueno, sí, así. Digamos, este sería X, ¿verdad? Y esto sería el eje A. Y por aquí estaría el eje B. A y B son los planos principales, ¿verdad? Ok. Esta parte se puede hacer ¿cómo se llama? Se puede hacer muy analíticamente, ¿ok? Pero ahora viene la parte C. Los esfuerzos cuando el elemento se ha rotado 30 grados. O sea, ahora aquí
X', Profe, y Y', una pregunta. ajá. Disculpe, entonces, para lo de la rotación, no sería, qué sé yo, del eje X, por así decirlo, a donde está X, la rotación del ángulo. Ok, vea. ¿Ese signo negativo qué significa? Que gira Entonces, a favor del reloj. exactamente. Entonces, pero entonces va hacia abajo. Entonces, sobre la horizontal, que va hacia abajo. Entonces, es que vea. Después vamos, es que vea. Aquí hay que tener cuidado con los ejes principales. Los ejes principales son A y B. Los ejes principales A y B, uno los saca a partir de la rotación, ¿verdad? De este eje. Pero uno no los hace así, sino que lo hace de esta manera. Vea, voy a ponérselos aquí, en este otro color. Yo aquí tengo X y aquí tengo Y. Tengo A y aquí tengo B. Y la rotación es en este sentido. Entonces aquí estaría el ángulo principal. Entonces quiere decir que sobre el eje X y Y, los ejes principales rotaron 33.7 grados hacia abajo. ¿Ok? Pero recuerden que en el círculo de Moore el asunto es un poco diferente, ¿verdad? Aquí yo tengo dos veces, recuerden que cuando dibujo dentro del círculo de Moore son dos veces el ángulo principal. Entonces, en realidad, si yo mido acá, tengo 67,38 grados. ¿Ok? O si lo quieren ver ustedes, también así. ¿Cómo tengo que hacer girar este? Bueno, es que yo lo hago con respecto al eje X, ¿verdad? ¿Cómo haría o cómo tengo que hacer yo para que este punto X gire y se ubique sobre la horizontal? Entonces, ve, él tiene que girar en este sentido. Ve, entonces ya, este sentido lo que me da es el signo. ¿Ok? ¿Me entiende? Ok, ok, ahora sí. Ujú. Muy bien. Ok, esta es la parte analítica. Vamos con la otra partecita. Voy a borrar todo y voy a hacer el círculo de humor un poquito más grande. Voy a hacerlo un poco más grande. Voy a borrar todo, pero no todo. Bueno, estos valores sí los ocupo. Estos valores sí los ocupo. El ángulo también lo voy a ocupar. Ay. Y este ángulo también lo voy a ocupar. Ok, esto ya no. Ok, y este dibujito que me quedó bien bonito, vamos a ponerlo por aquí. Ok, entonces vamos a volver a dibujar el círculo de Moore, solo que un poquito más grande. Bueno, más o menos. Ok, aquí teníamos 28 y aquí tenemos 132. Por aquí está el centro. Vamos a hacerlo así.
Aquí tengo X y aquí tengo Y. Y teníamos este angulito por acá. 67,38. Okay. Ok. Bueno, las coordenadas. Ah, bueno, R. Ahí no apuntamos. Ah, no, sí, R52. Ok, muy bien. Ahora el asunto. Bueno, esto lo hacen ustedes a escala, bien bonito, ¿verdad? Ahora viene. Los elementos. Perdón, los elementos. Los ejes ahora los hemos rotado 30 grados contra reloj. O sea, que X' y Y' han rotado 30 grados. ¿Qué significa eso? Que ahora yo tengo el eje X y el eje Y. Ok, pero dice, ahora tengo X' y Y'. Pongámoslo aquí en azul, celeste. ¿Cómo mido contrarreloj? Digamos Perdón, que profe. sea, sí, O sea, que ¿cómo mido un sea ángulo? yo, del eje X para arriba, por Eh, decirlo así. exactamente, muy bien. Entonces, más bien, ahora yo tengo este eje aquí. Este va a ser mi X'. Y por acá voy a tener Y'. Y esto giró aquí 30 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a correr esto para acá. Profe, Ujú. con esa herramienta de dibujo se pueden hacer círculos. A ver, no me diga. Pero que estoy peleado con este eje que no sé. Ay, si lo suelto, pierdo el tamaño. Ay, por ahí es que. Ahí. Es, que no sé, hay veces que pierdo. Ahí, vamos a ver, ahora sí. Ponerlo por aquí. Ok, entonces vean la diferencia que tengo aquí entre los ejes principales, ¿verdad? Ahí ve, y los ejes que han rotado 30 grados. ¿Lo ven? ¿Y cómo se hace un círculo aquí? En la parte de anotaciones donde dice draw, o no, donde dice, sí, donde dice draw, Anotaciones. Ah, draw. Ah, sí. Este. Ah, mira, sí, sí, sí. Ve qué lindo, ¿eh? ¿Por qué no me dijo antes? Pero pongámoslo en rojo, pongámoslo en rojo. Ya lo estamos haciendo en rojo. Ay, desborrador aquí. Bueno, hagámoslo nuevo otra vez. A ver, que quede más bonito. Aquí. Pucha. con la misma opción, también, bueno, la misma pestañita también puede hacer líneas rectas. Ujú. Ok, pero rojo. Ok. Por ahí, más o menos. Más mejor, dijo el chavo, ¿ah? Pero en azul. Ok, entonces aquí tengo. Ok, ahora sí, entonces aquí tengo. Bueno, esto es A. Esto es B. Ok, esto es 28. Esto es 132. Y el centro, ¿verdad? Aquí el promedio. Ay, no me acuerdo. ¿Cuánto era el promedio, chicos? 80. 80. Ok, Sí, 80. 80. Perfecto. Ok, y teníamos más o menos aquí. Pongámoslo de, ponerlo en negro.
Así, por 80. Ok. Entonces aquí tengo X' y Y'. Muy bien. Y el angulito, ¿verdad? Y el angulito lo habíamos puesto así, bien bonito. 67,38. Ok, aquí tengo esto. Muy bien. Ahora el asunto es que voy a calcular sobre los ejes X' y Y' que han rotado 30 grados contra el reloj. ¿Cómo mido esos 30 grados contra el reloj? En el círculo de Moore. Okay. Yo los voy a medir a partir del eje que se me formó por la línea XY. Entonces yo tengo aquí esta línea XY. ¿De acuerdo? Voy a medirlos contra el reloj. Voy a medir, pero ojo, cuando mido, esos son 30 grados fuera del círculo de Moore. Cuando dibuje dentro del círculo de Moore, tengo que multiplicar por 2. ¿Ok? Entonces quiere decir que a partir de esta línea, yo voy a dibujar otra línea. Vamos a ponerla aquí como, esto es como un café según yo. Voy a ponerla así. Ok, entonces dibujo otra línea. Y paso de esta línea a esta otra, pero aquí giro 60 grados. Ok, entonces acá tengo. Este punto sería X' y este otro punto sería Y'. Ok. Ve, ahí sí ocupo el círculo de Moore para calcular lo que viene. Muy bien. Ahora lo que viene es un análisis meramente trigonométrico. Me interesa conocer este ángulo de acá. Este angulito de acá lo vamos a llamar, la vez pasada, ¿cómo lo habíamos llamado? ¿Beta o alfa? ¿Se acuerdan? Creo que había sido igual. Alfa. Bueno, ok, pongamos alfa. Ok, ¿cómo determinamos alfa aquí? ¿Cómo diríamos? Diríamos 180, ¿verdad? Menos, más estos dos, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto sería alfa? 180 menos 60 más 67. Cincuenta y dos punto setenta y dos. Ok, entonces, perfecto. Entonces, tenemos que alfa es 52,62. Ve, ya esto, hacerlo analíticamente, no es conveniente porque no hay fórmulas así en las que me puedan ayudar. Entonces, vamos a proyectar ahora el punto X'. Voy a borrar esto porque me va a estorbar. Voy a proyectar el punto X' y me lo voy a llevar hasta abajo. ¿Ok? Y voy a medir, pongámoslo en verde, voy a medir desde este punto al centro del círculo. Y lo voy a llamar S. Ok, lo voy a llamar S. Recuerden que el radio sigue siendo el mismo. El radio para el círculo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo podemos determinar el valor de S? Entonces, S, Con el coseno del ángulo alfa. ok, Y el coseno de alfa por R, ¿verdad? por R. Ok, entonces, ¿cuánto vale S? S sería el coseno de alfa, 52,62 por R. Y R nos dio 52, ¿verdad? Por 52. ¿Cuánto nos da este valor de S?
31.57. 31,57. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a decir el esfuerzo asociado a X'. ¿Qué sería? Medir del centro, sería de medir del centro, ¿verdad? Hasta este punto. Entonces aquí tendría esfuerzo X'. Numéricamente, ¿qué representa? Bueno, numéricamente representaría, ¿verdad? Ojo que tengo de 0 a 80, perdón. Tengo el valor de 0 a 80 que es al centroide. Entonces, ¿qué sería? 80 menos S, ¿verdad? Entonces tengo el esfuerzo promedio menos S, ¿verdad? Entonces, 80 menos 31,57. Entonces, el esfuerzo asociado a X', ¿cuánto nos daría eso? 80 menos 31,57. 48.43. 48 punto. 43. Ok. Y el esfuerzo asociado a Y', ok. A Y' tendría que medir, proyectamos, ¿verdad? A este punto. Entonces, si nosotros medimos hasta ese punto proyectado, sería el esfuerzo Y', ok. Numéricamente, ¿qué sería? Tengo el valor del promedio, sería promedio, más S. Entonces tendría 80 más 31,57. ¿Cuánto sería eso? 111.57. Ok, muy bien. Muy bien, ahora sí, ¿qué queda encontrar? Ahora lo que necesitamos determinar, ¿qué nos faltó? Nos faltó encontrar esta altura. Bueno, esta altura aquí, en realidad. Con respecto a X'. Si nosotros calculamos esta altura, nos va a dar el esfuerzo cortante asociado a X', Y'. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Entonces decimos que el esfuerzo cortante, Con el seno de alfa y el por F. correcto. Ok, entonces ahí voy a ponerlo por acá o borremos esto. Ok, entonces tenemos el sen de 52, 52.62 ajá, por por, 52. por 52 por R. Ok, ¿cuánto nos da esto? 41.32. 41, 32. ok, entonces ya ahí tendría
el esfuerzo bueno, ya no me quedo ahí. Bueno, dejémoslo ahí. Tendría entonces el esfuerzo, el esfuerzo cortante asociado a X' Y' de 41,32. Ok. Muy bien. Ese es un ejemplo ahí típico, ¿verdad? De análisis de esfuerzo con respecto a unos ejes, ¿verdad? Es esfuerzo plano y nos piden los esfuerzos principales. Entonces, vea todo lo que podemos calcular. La orientación del plano principal, los ejes principales, ¿verdad? E inclusive esfuerzos asociados con unos ejes que han rotado cierta cantidad de grados, ¿verdad? Puede ser a favor o en contra, ¿verdad? Del reloj, pero con respecto al eje X y Y. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Todo bien. Por ahora no. Ok, muy bien, excelente. Entonces vamos a borrar y vamos a continuar. Bueno, ahí está la explicación que les decía la vez pasada. Ustedes pueden ver en las gráficas. Ok. Y los valores andaban bastante bien, ¿verdad? Ve, aquí ponen mucho como OK y OC y todo eso, ¿verdad? Bueno, es un poquito el análisis, pero muchas veces esto cuesta, esta parte cuesta entenderla, asimilarla. Entonces yo la explico de una manera un poquito más detallada, más bonita. Ok, pero esto es, ¿verdad? Círculo de amor. Muy bien. Eh, Vamos a continuar con dos temitas más, que es el esfuerzo general o el estado general de esfuerzos. Ya no vamos a trabajar sobre un plano, sino un elemento donde tienen esfuerzos en X, Y y Z. Es un análisis que vamos a hacer tridimensionalmente, o sea, lo vamos a hacer en 3 dimensiones, en 3D. El asunto es cómo analizar un estado general de esfuerzos con todo ese montón de esfuerzos que tenemos. Entonces lo que se toma no es un plano, sino se toma un tetraedro. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a tomar. ¿Qué significa este tetraedro? Es tomar elementos o caras o superficies que son perpendiculares a los ejes X, Y y Z. Entonces, si ustedes ven esta cara de aquí atrás, la cara de aquí atrás sería perpendicular al eje X, paralela al eje Y. Esta otra cara que está aquí atrás, ¿verdad? Esta cara que está atrás sería perpendicular al eje Z, ¿verdad? Paralela al eje Y y al eje X. Y esta cara, la base, por decirlo así, la base, ¿verdad? Sería una cara, una base perpendicular al eje Y. ¿Ok? Paralela a Z y a X. Y la unión de unos puntos ahí me van a generar un plano, que yo no conozco el plano, ¿verdad? Pero me van a generar un plano donde yo puedo sacar un eje o un lambda director perpendicular a un plano. Entonces aquí podemos tener un plano. Todas estas caras van a estar expuestas a esfuerzos y que esos esfuerzos los podemos representar como fuerzas, ¿verdad? Pero esas fuerzas van a estar aplicadas en unos diferenciales de área. Entonces podemos decir o podemos concluir que tenemos esfuerzos, ¿verdad? En X, Y y Z. Y todas esas fuerzas que están aplicadas a esas caras, porque podemos decir, bueno, vean que esfuerzo es igual a fuerza entre área. Y yo puedo entonces calcular las diferentes fuerzas que actúan sobre esos planos. Pero las proyecto sobre un plano perpendicular. Y digo que la sumatoria de todas las fuerzas proyectadas en el plano perpendicular a n, un eje n, van a ser igual a 0. Esto lo digo, o esto se dice para establecer un equilibrio. ¿Okay? Entonces nosotros establecemos un equilibrio y decimos
que este elemento que tiene un esfuerzo general, ok, tiene un esfuerzo en X, esfuerzos en Y, esfuerzos en Z, ¿verdad? Esfuerzos cortantes, ok, sobre un plano va a estar en equilibrio, ok. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? Ese análisis en realidad es un análisis que es un poco complejo. Pero si uno utiliza círculo de Moore, simplifica muchísimo el análisis de un estado general de esfuerzos. Y viera que no es tan complicado. Es mucho más fácil resolverlo o analizarlo por medio del círculo de Moore. Pero ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Primero analizamos un estado de esfuerzo general. Vean que cuando digo esfuerzo general, tengo esfuerzo en X, esfuerzo en Y, esfuerzo en Z. Tengo esfuerzo cortante en los tres planos, ¿verdad? Ok, veanlo aquí arriba. Ya tengo esfuerzo en X. Tengo esfuerzo en X, esfuerzo en Y, esfuerzo cortante, ¿verdad? En este plano, esfuerzo cortante en este otro plano, esfuerzo cortante en este otro plano. Ok, entonces lo que hago es un análisis de círculo de Moore, pero como si fuera por planos. Entonces primero analizo un esfuerzo principal A y B, o sea, como si el elemento hubiera rotado sobre el eje Z, y después hago un análisis sobre, bueno, calculo otros planos. Puedo ser, por ejemplo, puede ser los esfuerzos principales B y C, ¿verdad? El cual el elemento ha girado sobre el eje X. O uno podría calcular otros planos diciendo, bueno, voy a calcular los esfuerzos A y C si el cubo ha girado sobre el eje B. Ok, entonces uno puede hacer un análisis, ¿verdad? Por partes. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un cubo que gira en el espacio, pero lo analizo por partes. Analizo ese giro primero con respecto al eje, por decirlo así, con respecto al eje X y después con respecto al eje Y, por ejemplo. ¿Ok? O puedo decirlo al revés, bueno, analizo con respecto al eje Z y después lo analizo con respecto al eje X y después con el eje Y, ¿verdad? O sea, es como hacerlo por partes. Esto es algo así muy parecido. Vamos a ver si me explico. O hagámoslo así, más bien. Yo tengo un punto en el espacio. Entonces, ese punto en el espacio, yo puedo desplazarme una cantidad en X, puedo desplazarme una cantidad en Y, ¿verdad? Y digamos que viene así. Y puedo desplazarme una cantidad en Z. Ven, en Z aquí. Entonces, pero llego a un punto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para llegar a este punto? Puedo hacerlo de muchas formas. Otra forma, bueno, me desplazo en Y, después me desplazo en Z y después me desplazo en X. Y llego al mismo punto. Otra forma, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, yo lo puedo hacer desplazándome en Z, ¿verdad? Después me desplazo en X y después me desplazo en Y. ¿Ve? Tengo muchas formas para hacerlo y llego al mismo punto. Entonces, un análisis es hacer rotar el cubo con respecto primero al eje Z o al eje C y después lo hacemos con respecto al eje Y o al eje B, ¿verdad? Eso es, analíticamente es un poco más complejo. Si lo hacemos gráficamente es mucho más sencillo. Borrar acá. Ok, entonces. Ok, entonces podemos utilizar el círculo de Moore para analizar una transformación tridimensional de una manera mucho más sencilla. Okay, el círculo de Moore nos llega a resolver, ¿verdad? Ese análisis tremendamente. Ok, entonces, eso es lo que uno va a hacer. Por ejemplo, vamos a ver.
Se lo voy a explicar así. Yo tengo un estado de esfuerzo plano. Entonces yo tengo esto, por ejemplo. Tengo un esfuerzo en X con un valor dado, un esfuerzo en Y, ¿verdad? Y tengo un esfuerzo en Z. Ok, estos valores son diferentes de 0. Ok, y tengo un esfuerzo XY, tengo un esfuerzo YZ, ok, y tengo un esfuerzo XZ. Ok, igual, también diferente de 0. Ve, ya es un algo más complejo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, muy sencillo. Primeramente, puedo tomar estos dos valores, bueno, estos tres valores, el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y, con el esfuerzo cortante, y hacer un círculo de Moore. Entonces, obtengo un X, igual, vean que el análisis es el mismo, un esfuerzo en X menos esfuerzo cortante XY. Obtengo el punto Y, el esfuerzo en Y, y el esfuerzo cortante XY. Este análisis me va a dar la rotación alrededor del eje principal C, o sea, el que está relacionado con Z. Me va a dar el círculo, a ver. Entonces, si yo hago este primer análisis, voy a obtener este círculo. Este primer círculo es el que yo obtengo. ¿Ok? Entonces, hago ese análisis, obtengo el primer círculo. Vean los valores que me quedan. Ya analicé el esfuerzo X, el esfuerzo Y, ¿verdad? Y este eje. ¿Qué me queda? Bueno, yo puedo seleccionar y decir ahora, por ejemplo, que yo quiero analizar, por ejemplo, el esfuerzo X, el esfuerzo Z, por ejemplo, con XZ. Entonces, analizo esto. Ok, entonces yo lo acomodo acá. Entonces voy a tener el esfuerzo X, el esfuerzo Z. Ve, y ahí cambio un poco y tengo el esfuerzo XZ. De esto voy a obtener otros puntos, ¿verdad? Va a tener otros puntos aquí. Voy a tener un X, voy a llamarlo X'. Este X' sería el esfuerzo X, menos el esfuerzo XZ. Y tengo un Y', que es el esfuerzo Z, el esfuerzo cortante XZ. Este análisis me va a arrojar el siguiente dato. Vea que yo aquí estaría suponiendo la rotación alrededor del eje B. O sea, yo estaría rotando alrededor del eje B. Analicé X y Z, ¿verdad? Vámonos así. El eje X lo asocio con A, el eje Y lo asocio con B y el eje Z lo asocio con C. Entonces, si analizo X y Z, estoy rotando sobre el eje B. Si roto sobre el eje B, ¿qué valores estoy obteniendo? Vea que estoy utilizando A y B. No, A y C, estoy utilizando A y C. Entonces, si utilizo A y C, obtengo este círculo grande. ¿Okay? Entonces ya obtengo dos círculos. El tercer círculo, ¿cómo lo saco? Lo saco por deducción. El tercer círculo, ¿verdad? Sería el círculo BC. El BC sería el que yo analice, ¿verdad? Con Y y Z. O sea, ¿qué giré con respecto al eje X? Pero no tengo que hacerlo. Entonces, si yo dibujo este círculo y sobre ese círculo dibujo otro, entonces lo que me queda complementar es un tercer círculo que sería, ¿verdad? Dentro. Entonces tengo, ¿verdad? Un análisis tridimensional de una manera mucho más sencilla. ¿Qué es lo que ocupo medir acá? En el análisis tridimensional, lo que necesito medir es el punto que me define el esfuerzo mínimo y el punto que me define el esfuerzo máximo. Esos son dos valores importantes. Y después, el esfuerzo cortante máximo. O sea, ¿cuál es el círculo más grande de los tres que tengo, verdad? Y mido la altura, ¿verdad? Lo más
bueno, la altura, ¿verdad?, del círculo más grande, lo que estaría midiendo es la altura para obtener el esfuerzo cortante máximo. Aunque parezca un poco complejo, un poco raro, ¿verdad? Es el análisis más sencillo que uno puede hacer. Profe, Ajá, este tipo de análisis siempre queda así, un círculo que encierra a otros dos. correcto. Entonces, lo más importante es como sacar siempre el círculo más grande, que No es el que hace falta, tiene no los hace tres falta, datos. no hace falta. Es que usted no sabe. Ah, ok. Vea, vea, voy a borrar todo. Puede ser que yo haga, para ver si encuentro un espacio, vamos a hacer un espacio en blanco más bonito, este aquí. Vamos a ver, digamos que yo hago voy a poner así, voy a ponerlo así, ok. Digamos que yo obtengo un círculo, ¿verdad? Yo hago un primer análisis y obtengo este círculo. Yo no sé si es el más grande o es el más pequeño, no lo sé. Puede ser que hago el otro análisis, ¿verdad? Y obtengo un círculo interno. ¿Lo ves? Por deducción, yo cerraría el tercer círculo. No hace falta dibujarlo, pues yo dibujaría el tercer círculo, ¿verdad? Sería así. Eso es una posibilidad. ¿Ok? Ujú. Entonces, pero igual, lo que me interesa es el mínimo, el máximo, para obtener, ¿verdad?, el esfuerzo mínimo, el esfuerzo máximo y el esfuerzo cortante máximo. Pero puede ser que yo lo haga al revés. Digamos, yo no sé. Vea todas las posibilidades que tienen ustedes. Puede ser que yo dibuje. Vamos a ver. Puede ser que yo dibuje un circulito pequeño por acá. ¿Ok? Y después dibuje otro circulito a la par. ¿Ve? El tercer círculo, ¿cómo lo saco? Bueno, entonces quiere decir que el tercer círculo tiene que coger y circunscribir, ¿verdad?, esos dos. ¿Ve las posibilidades? ¿Me entendés? Ajá. Ahora, la posición de esos círculos me puede, o sea, este círculo que está aquí, se me puede correr tanto a la derecha como a la izquierda, ¿verdad? Ok, puede ser que uno de los valores A y B esté en cero o un valor esté negativo. O sea, la posibilidad o el desplazamiento de este círculo a lo largo del eje X es muy variado. Lo importante es obtener, como les digo, el valor más alto para el esfuerzo cortante, el mínimo y el máximo. Entonces aquí tengo el esfuerzo máximo. Aquí tendría el mínimo. Y aquí tendría el esfuerzo cortante máximo. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Ahí después vamos a hacer uno, así, un círculo de humor tridimensional para que vean ustedes que en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Bueno, vamos a dejar esta partecita aquí. Entonces les explico ahí. Es mejor explicar toda esa teoría con un ejemplo. Ok, lo que me interesa es ver esta parte para terminar. Recipientes a pared delgada, ¿verdad? Pero, como es? Recipientes a presión, pero de pared delgada. Vamos a enfocarnos principalmente en dos estructuras básicas que van a ser el cilindro y la esfera. Vamos a imaginarnos un tubo, puede ser un tubo que transporta un gas o un tubo que transporta un líquido, agua, combustible, ¿verdad? Etcétera, etcétera. De hecho, este tipo de estructura es muy utilizada, es muy económica. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, es mucho más barato transportar gas, ¿verdad?, LPG o gas natural, transportarlo por medio de tuberías, ¿verdad? Es mucho más económico, mucho más seguro. Bueno, entre comillas, si no es que pasan por territorios geopolíticamente inestables, ¿verdad? Pero transportar gas es, es muy, es muy barato, es muy, digamos, bastante económico si se hace por medio de una tubería. Igual si uno transporta combustible. Si yo transporto combustible por, por medio de tubería, ¿verdad? Por medio de bombeo. Y eso es lo que hace mucho Recope aquí en Costa Rica. Recope recibe los famosos tanques de combustible, lo recibe en Moín
y los transporta a varios kilómetros por medio de tuberías. Entonces, descargan el tanque, ¿verdad? Un buque grande y lo descargan, ¿verdad? Sacando el combustible e inyectándolo por medio de una tubería. Y se almacenan ya en otros tanques ahí a unos kilómetros. Ya después ahí la distribución sí se hace por camión. Ya la distribución, ¿cómo se puede decir? Al detalle, ¿verdad? Se hace por, ¿cómo llaman estos camiones? Que esos tanques que andan en la calle, Cisternas. por Cisternas. cisternas. Gracias chicos, por medio de cisternas. Ok. Entonces vamos a imaginarnos una tubería, ok, hueca, eso sí, obviamente la tubería es hueca, ¿verdad? Entonces tenemos un radio externo, ¿verdad? O una superficie externa, un espesor, ok, y un radio interno. Obviamente dentro de esa tubería, dentro de ese elemento, pues hay algo ahí a presión. También se lo puede imaginar, vamos a ver, como un globo. ¿Han visto los payasos esos de las fiestas de los chiquitos que cogen esos globos que son delgaditos? ¿Verdad? Sí. Ok, inflan ese globo. ¿Qué es lo que pasa con ese globo? Y se estira. Exactamente, se estira. ¿Y hacia dónde se estira? Hacia abajo. Afuera. Hacia afuera y a lo largo. Muy bien. Entonces vean lo que tenemos. Vamos a coger un elemento superficial. Entonces vean este cuadrito aquí con esas flechitas. Solo que estas flechitas que están acá, yo no las dibujaría así tan rectas, ¿verdad? Estas flechitas del esfuerzo 1 son unas flechitas que tienden a rodear, ¿verdad? Circunferencialmente el tubo. Pero en un punto dado, ¿verdad? Van a ser tangenciales. ¿Ok? Pero si yo cojo otro elemento por acá, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo 1 tiende a ser un esfuerzo que rodea, ¿verdad? La circunferencia. Ok, estos esfuerzos nosotros los vamos a representar así. El esfuerzo 1, este esfuerzo 1, lo vamos a llamar esfuerzo de costilla. ¿Por qué esfuerzo de costilla? Porque es el esfuerzo que va sobre la superficie. Ok, es como que ustedes le pusieran un mecate, por decirlo así. Cogen un mecate, un cordón, lo amarran por acá, ¿verdad? Y le dan vuelta, o sea, le dan vuelta, ¿verdad? Sobre la superficie. Ese es el esfuerzo de costilla. Y el esfuerzo 2 es el esfuerzo longitudinal, va a lo largo del eje axial. Si nosotros ¿qué pasó? Si nosotros cortamos el tubo, ¿ok? Y analizamos las fuerzas que se generan en el material, vamos a tener un fenómeno muy interesante. Vamos a decir, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a decir que el fluido, por decirlo así, está empujando las paredes hacia afuera. Entonces, si analizamos esta parte de este elemento, ¿verdad? O sea, el metal, esta parte de metal que está acá, él va a reaccionar oponiéndose a la presión que está ejerciendo el fluido sobre las paredes. Solo que el fluido sobre las paredes es un poco complejo. Vea lo que pasa. Yo tengo una superficie curva. Ok, recuerden que la presión sobre una superficie curva es una presión que viene, okay, en todas direcciones, ¿cierto? Pero si nosotros cogemos, por ejemplo, esta dirección de esta presión y esta otra de esta presión, aquí vamos a tener, por decirlo así, ¿verdad? Una componente que va en X, ¿verdad? Una componente que va para arriba, pero esta va a tener una componente en X y esta va a tener una componente en Y. Entonces, las componentes en Y se me cancelan. ¿Ok? Se me cancelan. Entonces, puedo proyectar, por decirlo así, las fuerzas que van en X
¿verdad? Las proyecto sobre esta área. Y eso es una muy buena aproximación. Entonces, para hacer equilibrio, decimos que la presión del líquido sobre esta área va a ser igual a la fuerza que se genera sobre, vamos a ver, sobre el corte, sobre este, vamos a borrarlo porque ya lo tapé. Dice aquí. Me salió este cuadro aquí, ya no puedo sacarlo. Ahora sí. Ok, entonces, aquí la idea es establecer un equilibrio entre la fuerza que puedo proyectar sobre una superficie, ¿verdad? Debido a la presión, y las fuerzas que generan el material. Aquí abajo se generan unas fuerzas. Entonces, si multiplico el esfuerzo 1 por este delta A, obtengo unas fuerzas. Entonces, vean, tengo una fuerza en Z, que es la que está empujando la presión, porque quiere estirarlo, ¿verdad? Y la fuerza que se opone a ese estiramiento, que serían las fuerzas que genera el material. Si yo hago sumatoria de fuerzas en Z, puedo calcular el valor del esfuerzo 1. El valor del esfuerzo 1, o sea, el de costilla, es igual a la presión por R entre T. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Qué es R? R es el radio interno. ¿Ok? Aquí tienen que tener cuidado porque puede ser que en el texto, en el enunciado, le den el diámetro. A mí no me importa el diámetro. Lo que me importa es el radio interno. Y T es el espesor del material. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con estos dos conceptos. P es la presión. P es la presión que se genera internamente. La presión aquí interna. ¿Ok? Profe. Entonces, ajá. Y en caso de que la presión fuera muy alta, ¿cómo es que fallaría ese elemento con ese esfuerzo? Ok, normalmente, ok, vea qué interesante. Ya le respondo a esa pregunta, nada más me recuerda, porque, ok. Ok, entonces aquí son dos cosas, bueno, tres. El esfuerzo costilla lo vamos a determinar. P es la presión, R es el radio interno y T es el espesor. Ok, ese es el esfuerzo de costilla. El otro esfuerzo que tengo en un cilindro es el esfuerzo longitudinal. Ok, entonces si yo hago, ahora voy a cortar, voy a borrar esto. Ok, vamos a quedarnos con el valor del esfuerzo de costilla. Ok, ahora, si yo corto más bien la pared como un anillo, o sea, como un anillo que uno se pone en un dedo y analiza un aro, ¿verdad? Un aro. Y se imagina que la presión que tengo o que está ejerciendo ese fluido es como la presión que está ejerciendo sobre una tapa. Entonces voy a tener la presión sobre el área, digamos, de la tapa, por decirlo así, la parte interna, y la fuerza que puede ejercer el anillo del material. Entonces establezco una relación y digo que el esfuerzo longitudinal es P por radio entre 2T. Si ustedes ven, el esfuerzo longitudinal es la mitad del esfuerzo de costilla. Entonces, el material va a fallar por esfuerzo de costilla. ¿Hacia dónde está el esfuerzo de costilla? ¿En qué dirección está? Sobre la superficie. Sí, está en la superficie, sí, correcto. Pero vean la dirección. Está aquí en la superficie. ¿Pero en qué dirección? Ok, entonces veanlo así. Yo tengo, digamos, si estoy sobre la superficie, tengo este esfuerzo, tiende a hacerlo para arriba, y este otro tiende a hacerlo para abajo. Ok, entonces, ¿qué significa? Bueno, esta es tangencial a la superficie, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué significa? Que estos esfuerzos tienden a hacer que el elemento me falle a lo largo de. Entonces, ustedes van a ver un rompimiento que normalmente va a ser longitudinal.
Cuando ustedes vean un cilindro de gas o una tubería que ha fallado por presión interna, ustedes van a ver que el rompimiento de la tubería es a lo largo. No sé si lo han visto. Tal vez ahora se meten a internet y meten y buscan así tubería que falla a presión. Y van a ver o cilindros de gas, ¿verdad? Que han explotado, ¿verdad? Es porque la presión interna superó el esfuerzo de costilla. Entonces, para responderle al compañero, ¿cómo fallan? Ok, va a fallar de acuerdo al esfuerzo de costilla. Este es el principal que nosotros vamos a determinar. Esa es la razón por la cual ustedes van a ver, por ejemplo, vamos a ver, en los estañones, no sé si ustedes han visto unos estañones, cualquier tipo de estañón que del mismo material le forman, no sé, como un anillo, o le ponen una faja, o le ponen un refuerzo, pero el refuerzo es como que ustedes amarren algo, ¿verdad? Alrededor de la superficie. Al amarrar algo alrededor de la superficie, entonces estamos aumentando la capacidad del esfuerzo de costilla. O no sé si ustedes han visto unos cilindros o unos estañones así. Okay, han visto unos estañones ahí que los hacen de madera. Okay, ponen así madera, ¿verdad? Como en los que se guarda el vino. Exactamente. ¿Ustedes han visto qué es lo que le ponen a esos estañones? Ah, como un anillo de metal Son placas alrededor. de metal, son anillos de metal. Exactamente, le ponen un anillo de metal, ¿verdad? Alrededor, o sea, es como ponerle una faja, es como amarrar a un panzón, por decirlo así. Amarran a un panzón con una faja, ¿para qué? Para aumentar la capacidad del esfuerzo de costilla. Porque si no, entonces el esfuerzo de costilla, lo que haría es que las tablas se me separen de esta manera. ¿Ve? Se me separan. Entonces, al separarse, abren un huequito ahí y por ahí se sale el vino, el gas, ahí, lo que sea, qué desperdicio va con el vino. Entonces le ponemos una placa de metal alrededor de la superficie, ¿verdad? Para aumentar, apretado obviamente, ¿verdad? Se aprieta bien, para aumentar ese esfuerzo de costilla, darle más capacidad. Entonces, un tubo, si va a fallar, ¿verdad? Va a fallar por el esfuerzo de costilla. Listo, profe, pura vida. Ok, ese es, digamos, como uno de los materiales. Entonces, vamos a tener esto. Estos dos valores. Vamos a tener el esfuerzo 1, ¿verdad? Y el esfuerzo 2. Entonces, el esfuerzo 1, P por R entre T, y el esfuerzo 2, P por R entre 2T. Ok, entonces, obviamente, si vamos a diseñar sobre el más grande. Okay. El análisis del círculo de Moore para un cilindro de pared delgada, digamos, para un tubo, nos va a dar un análisis así. Nos va a dar el valor A y el valor B, ¿ok? Y un esfuerzo cortante máximo, okay, y un esfuerzo cortante máximo que nos va a dar, bueno, qué raro, bueno, sí, PR entre 4T. Entonces, el esfuerzo cortante máximo en un cilindro, ¿verdad? Va a ser, bueno, lo podemos coger, bueno, sí, sí. El longitudinal dividido entre 2, ¿verdad? O el de costilla dividido entre 4. No sé, como ustedes quieran. Ok, y el otro que tenemos es la esfera. La esfera es un elemento muy utilizado para, más que todo, contener gases. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en una instalación de combustibles, van a ver cilindros o van a ver tanques, más bien. Si ustedes, no sé si han ido para Guanacaste y cuando van ahí ¿cómo se llama esto? Por el cruce cuando uno va para Guanacaste, se me olvida mucho. De Alajuela para Guanacaste, bueno, se me olvida.
Ok. Yo tengo un tanque. Ok. Estos tanques normalmente se utilizan para almacenar líquidos. Ok. Y las esferas normalmente se utilizan para almacenar gas. Entonces, cuando ustedes vean una esfera, Manolos, la intersección de Manolos. Cuando uno va para Manolos, ve unos tanques ahí, ¿verdad? Normalmente, cuando se almacena grandes cantidades de gas, ¿verdad? Se almacenan sobre esferas. Entonces, cuando ustedes vean una esfera bastante grande, ¿verdad? La esfera lo que está almacenando es un gas a presión. Bueno, en el análisis de la esfera se hace algo parecido. Se corta por la mitad la esfera. Más o menos ustedes pueden imaginar que tienen no sé, una naranja, ¿verdad? La cortan y se imaginan que la presión interna se está ejerciendo, ¿verdad? Sobre una tapa. Entonces aquí tenemos la presión, ¿verdad? Recuerden que presión, o así, esfuerzo, es P entre A. Entonces si despejamos, la fuerza es el esfuerzo por A. Entonces cuando tengo P por dA, lo que estamos calculando es una fuerza. Bueno, en este caso un diferencial de fuerza. Este diferencial de fuerza es como que estuviéramos calculando el montón de fuerzas que aplican sobre una tapa. Y la reacción del material, ¿verdad? Este anillo, va a ejercer una reacción que se opone a esa fuerza, que va a ser el esfuerzo 2 por dA, ¿verdad? Que es el del material. ¿Okay? Si aquí hacemos sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, vamos a obtener que el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 van a ser iguales, por una cuestión de simetría. Entonces, no importa si yo una naranja la parto en esta dirección, ¿verdad? O la parto en esta otra. Entonces, por simetría tengo como lo mismo, ¿verdad? Entonces, no importa el análisis que haga, voy a obtener que el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 para una esfera, ¿verdad? Tiene el mismo valor. Para una esfera. ¿Ok? Y en una esfera, el esfuerzo cortante en el plano de 0 y el esfuerzo cortante máximo, aquí es interesante, ¿verdad? Porque en una esfera el esfuerzo cortante en el plano es 0. Entonces vean qué interesante, como el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 son iguales, nos va a dar un punto, un mismo punto. Entonces, en un mismo punto, en el análisis del círculo de Moore, ¿verdad? Yo tengo el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. Y lo completo, por decirlo así, ve aquí yo completo el tercer círculo, un análisis tridimensional. Ve, yo tengo aquí, por decirlo aquí este es un ejemplo bonito. Yo tengo el círculo AB, ¿verdad? Sería este, círculo AB. Tengo otro círculo, ¿verdad? El que me queda por cerrar sería uno que haría sobre este mismo círculo, ¿verdad? Que aquí yo tengo A y B. Como que tuviera un circulito aquí un poquito más grande, A y B, ¿verdad? Entonces completo este círculo con respecto al origen y tengo que el esfuerzo cortante máximo es un medio del esfuerzo 1. Bueno, nosotros no nos vamos a meter mucho en este tipo de análisis de momento. Ok. Simplemente es para explicar un poquito los fenómenos que tenemos en un cilindro, ¿verdad? Y en una esfera. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, quedemos aquí. La próxima lección vamos a terminar el capítulo haciendo un par de ejercicios. Yo les voy a traer otro ejercicio y vamos a hacer este. Este es un ejercicio bonito. Es un ejercicio interesante, es un ejercicio de diseño.
vamos a ver una herramienta ahí y vamos a calcular los esfuerzos que se producen a partir de una fuerza que aplico en un punto y quiero calcular los esfuerzos que se producen en otro punto. Entonces, esto lo vamos a ver en la otra clase. Bueno, hacemos este ejercicio. Entonces, de momento quedemos aquí, chicos. Y en la próxima clase terminamos este capítulo, hacemos ejercicios. De una vez podemos hacer un par de ejercicios, ¿verdad? Y daríamos por terminado el capítulo 7.